Bueno, era nuestro diálogo con Alexis Ponce desde el Ecuador. Estaremos siempre atentos a lo que está ocurriendo con el hermano pueblo ecuatoriano, que ha tenido que dar tantas y tantas luchas en los últimos años. Llegamos a la parte final de nuestro programa y queremos abordar uno de los temas que se nos estaba quedando enmochilados, cómo quedaron las listas a la Cámara y al Senado del pacto histórico y las precandidaturas a la presidencia de la República. Pues es muy importante tener en cuenta que todo esto ha sido un proceso, ¿no? El viernes inmediatamente anterior se desarrolló en un solo día, hubo trepidantes acontecimientos porque se conoció el jueves inmediatamente anterior que una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá había autorizado, había reconocido unas medidas cautelares al pacto histórico para que se pudiera inscribir en desarrollo de una tutela impetrada, instaurada por Carolina Corcho y Gustavo Bolívar. Y el Tribunal Superior de Bogotá ordenó pues permitir la inscripción de precandidatos del pacto histórico para garantizar el derecho a elegir y ser elegido y para garantizar el derecho fundamental de ejercer la participación política. Entonces ordenó a la registraduría la inscripción, facilitar la inscripción. Medida cautelar. Se generó allí una controversia porque coetáneamente, es decir, al mismo momento, casi al mismo instante en que se producía el anuncio de Carolina Corcho sobre ese éxito jurídico, que aunque era provisional, desempantanaba mucho el entrabamiento que había para la inscripción de listas de candidatos a Cámara, Senado, precandidatos a Cámara, Senado, con los que el pacto histórico piensa hacer la selección y la conformación definitiva de sus listas cremallera y con igualdad de género. Se producía un comunicado que llamó la atención porque era de la dirección del pacto histórico diciendo que no, que ya no iban a consulta para definir el candidato presidencial y que iban a hacer una consulta interpartidista porque no había garantías jurídicas. Pues el presidente Gustavo Petro dio la orden desde Nueva York, en donde se encontraba, de que se acogiera ese éxito jurídico y que los precandidatos a la presidencia del pacto histórico fueran escogidos mediante consulta popular. Ya anteriormente el presidente se había pronunciado y había dicho el jueves mismo: el Tribunal Superior de Bogotá abre la puerta de la democracia, mientras la oposición exclamaba en todos los medios que yo me iba a reelegir, que haríamos un fraude en las próximas elecciones o no habría elecciones. En realidad la oposición estaba trabajando, era para que no pudiéramos participar en elecciones, con la maniobra, la trampa del Consejo Electoral, y que el pacto histórico no existiera jurídicamente a pesar de ser el partido de gobierno. Y agregaba el presidente: querían cerrarle la puerta a la mayoría popular de Colombia. Agradezco a los magistrados del tribunal que hayan podido develar el golpe antidemocrático y que la Constitución que ordena nuestro derecho a fundar partidos se haya rescatado. Las elecciones serán democráticas y en paz. El pueblo decidirá si nos devolvemos o avanzamos. Entonces esto inicialmente pues tampoco fue acogido por la dirección del pacto histórico y tuvo que ser el viernes que el presidente insistiera con un nuevo trino en el que decía: la consulta se tiene que hacer porque es el pueblo el que elige. Entonces se produjeron una serie de reacomodos, hubo una cantidad de diálogos y de última hora, recuerden que produjimos un video en el que, un programa en el que analizábamos todos estos avatares y todas estas situaciones trepidantes el viernes, y finalmente ya casi al cierre de las inscripciones en la registraduría hubo humo blanco en el pacto histórico y hubo un acuerdo. ¿El acuerdo en qué consistió? En que 6 de los 9 precandidatos a la presidencia se retiraran sus nombres. Entonces solamente quedaron como candidatos Carolina Corcho, quien había sido la triunfadora con el éxito de las medidas cautelares de su tutela. Carolina Corcho, también
Iván Cepeda Castro y Daniel Quintero. Pero ¿qué pasó? La mayoría de los 6 que se retiraron, Alía Ventura Chanti, Gloria Flores, María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Susana Mohamed, no sé quién más se me queda por fuera, adhirieron, y Gloria Inés Ramírez, la mayoría adhirieron a Iván Cepeda. Se ha generado una controversia porque hay sectores del pacto que dicen que Daniel Quintero es de derecha, que Daniel Quintero no va a corresponder al ideario del pacto si llega a ganar, que no se puede permitir que una persona que no ha estado directamente ligada a las luchas sociales y populares vaya a ser el candidato del pacto, etcétera, etcétera. Y ante el probable, pues, se dice que tiene mucha audiencia en sectores sociales y populares o políticos, entonces podría ganar, se dice entonces, y uno de los que más lo planteó fue Gustavo Bolívar, también lo ha planteado Carolina Corcho, dijeron que no se podía dar la posibilidad con tantos candidatos de que ganara Daniel Quintero, porque frente a Daniel Quintero hay prevenciones. En consecuencia, se mantuvo la candidatura de Carolina Corcho, que contra viento y marea fue y se inscribió, aun cuando estaba vigente la decisión anterior, que después fue derogada de la dirección política del pacto histórico, y también se inscribió Daniel Quintero. Fueron y se inscribieron sus candidaturas, y entonces ya era un hecho. Tenían que escribir un candidato sí o sí del pacto histórico. Además, tenían que atender el mensaje del presidente, que en un segundo trino desde Nueva York dijo: es el pueblo el que debe decidir quién es el candidato presidencial del pacto histórico. Así lo dijo el presidente. Entonces, se bajaron, por decirlo popularmente, de sus candidaturas las 6 personas que ya he mencionado: Ali Ventú, Gloria Inés Ramírez, Gloria Flores, María José Pizarro, Susana Mohamed, Gustavo Bolívar, y la sexta, se me escapó, María José Pizarro, Gustavo Bolívar. Los 6, o la mayoría de los 6, adhirieron a Iván Cepeda Castro. Ahí los vemos dialogando a Gustavo Bolívar y a María José Pizarro. Adhirieron a Iván Cepeda. Carolina Corcho se mantuvo muy enhiesta su candidatura, empieza a recibir apoyos de diferentes sectores políticos, y aquí los vemos una vez inscritas las candidaturas del pacto histórico. De modo que se salvó la unidad, se disminuyó la cantidad de precandidatos a la presidencia y quedaron reducidos a 3, y eran 9. De modo que ahora pues ya se entra en la recta final de la campaña electoral para definir quién será el candidato del pacto histórico a la presidencia de la República. Se fortaleció finalmente Iván Cepeda, ¿no? Se fortaleció finalmente después de que se había tomado la decisión de no ir a la consulta el 26 de octubre, pues la inscripción que hizo Carolina Corcho y que hizo también Daniel Quintero en la registraduría contra viento y marea, atendiendo la solicitud del presidente de la República, pues tuvo que ser acogida por la Dirección Nacional Política del Pacto. Y finalmente Iván Cepeda pues se fortaleció también. Dicen que para que no gane Quintero, entonces se bajaron 6 precandidaturas, y estas están apoyando la mayoría a Iván Cepeda Castro. También se acordó que se inscribía, que la Dirección Nacional del Pacto inscribía a todas las listas ya preseleccionadas del pacto histórico a Cámara y a Senado. Todas las listas ya estaban definidas en las inscripciones preliminares
y ya no hubo el zambumbe y el caos que hubo para escribir listas en el 2023. En esta oportunidad todo ya estaba ordenado. ¿Y qué fue lo que se hizo? Pues se escribieron las listas por partido en una sola lista cobijada y presentada por el pacto histórico. Entonces voy a dar a conocer la lista del Valle del Cauca, que pues por obvias razones pertenece a la región en la que me encuentro, y en futuros programas iremos dando a conocer las listas de los demás departamentos, pero voy a dar también a conocer la de Senado, y la de Cámara de Representantes por el Valle del Cauca. Voy a abrirla por acá, no la puedo abrir acá en pantalla, la voy a abrir por acá en mi aparato celular para darles a conocer cómo quedó la lista al Senado. Son 145. Voy a leerlo rápidamente. Voy a leerlo rápidamente. Voy a leer la lista al Senado del Pacto Histórico rápidamente. Entonces, porque es importante que quede la constancia histórica aquí. Así, ya llevamos 2 horas y 11 minutos de transmisión, pero voy a leerlo rápidamente. Entonces, quedan como candidatos al Senado por el Pacto Histórico Karen Grisales, Angélica María Gutiérrez, Colombia Sofía Villamil, Isabel Cristina Zuleta, Camelia Zuluaga, María Eugenia Londoño, que es la candidata del Partido Comunista, Carmen Patricia Caicedo, Rosalba Cardales, Ecna Támara Argote, que creo que era representante a la Cámara, Nubia Enríquez, Diana Marcela Gómez, Dorina Hernández, que repite, Sandra Janet Jaimes, Mari Jurado, Leila Marlene Rincón, Cristina Patricia Polanco, Adriana María Ruiz, Rosit Amira Martínez, Aida Yolanda Abella, que ya es senadora, Jael Quiroga, que ya es senadora, las dos de la UP, Lilia Clemencia Solano, que fue viceministra del Interior, Miriam Támara, Catalina Pérez, Rosa del Carmen Pérez, Alicia Ramos, Clementina Ramírez, Gina Rosa Rojas, Clemencia Carabalí, Doris Patricia Carvajal, Jacqueline Castillo, Sandra Claudia Chindoy, la reportera de RTBC, del noticiero de Señal Colombia, Sandra Claudia Chindoy, Linibet Cruz, Gloria Lucero Herrera, Rudy Amanda Hurtado, Julia Esmeralda Hernández, la senadora defensora de los animales, Diana Carolina Mejía, Rubí Estela Morales, Daisy Alejandra Omaña, Jacqueline Orellano, Daisy Joana Osorio, Nelis Cadena, Mari Andrea Perdomo, Laura Cristina Ahumada, Glorinés Flores, que estaba de precandidata presidencial, María José Pizarro, que definieron encabezar a la lista, eso se dijo. Los demás tendrán que ganarse el puesto aquí en esta lista. Néstor Eduardo Alzate, Alexander Chalá, no sé si este sea el sargento Chalá, no sé. Si alguien lo sabe, me comenta por acá. El señor que se expresa bastante en X. José Hernández, Alex Flores, que también es senador, Dagoberto Quiroga, Ferney Silva, que creo que es congresista, Plutarco Tafur, José Ramiro Torres, Martín Alfonso Caicedo, Nelson Mazabuel, Feliciano Valencia, líder indígena, líder de las comunidades indígenas que inscribió con el aval de la UP, Jordi Yunda, Orlando Miguel de la Hoz, Federico Guillermo Acuña, Alex José Aragón, Wilson Arias, Germán Enrique Bautista, Carlos Alberto Benavides, actual congresista, Jaime Calderón, Alfonso Román Cera, Iván Ricardo Contreras, Horacio Correa, Robert Daza, que creo que también es congresista actualmente, Pedro Hernando Flores, Alberto Manuel Gascón, Cristian Kevin Gómez del Valle del Cauca,
Del sector de Alexander López, William de Jesús Henao, Eucario Hernández. A ver, que creo que se me va a afectar aquí la... a ver, ¿dónde iba? Alberto Manuel Gascón, Kevin Gómez, William de Jesús Henao, Eucario Hernández, Julio Orlando Rico, Juan Felipe Rodríguez, Julio César Quintero, Manuel Antonio Rodríguez, Eduardo Giovanni Sarmiento, Alirio Uribe, que es congresista, Omar Andrés Camacho, Darío Fernando Escobar, David Ricardo Racero, que es representante a la Cámara, Juan Camilo Soler, Miguel Villanueva, Pedro Luis Sade, José Antonio Támara, Jader Augusto Vanegas, Stalin Ballesteros, Miguel Hernán Hernández, Edgar Romero, Orlando Mercado, Alfonso de Jesús Quintero, Walter Alfonso Rodríguez, Wilmar Ferney Pardo, Luis Guillermo Pérez, Luis Guillermo Pérez, sí, el doctor Luis Guillermo Pérez, que estuvimos aquí en este programa, Salvador Farid Romero, Giovanni Alexander Quintero, Ricardo Quintero, Armando Buitrago, Andrés Casimance, que también es congresista actualmente, Edgar Hernán Cardoso, Pedro Antonio Caro, John Jairo Claro, Luis Guillermo Duarte, Acme José Escaf, también es congresista, creo que salta de la Cámara al Senado, Luis José Escorcia, Aldo Espinosa, Alonso Fernández, Luis Enrique Flores, Julio César González, Manuel Gregorio Hernández, Juan Manuel Murillo, Daniel David Montes, Eliezer Gerardo Morales, Miguel Hernando Moreno, José Freddy Mosquera, Álvaro Moisés Ninco, Omar José Ñáñez, Jorge Alejandro Campo, que salta de la Cámara al Senado, del Valle del Cauca, Wilber Coró, José Matías Ortiz, Edgar Alberto Velasco, Ángel Francisco Vergara, Arturo de Jesús Villa, Miguel Villanueva, Carlos Mario Tavares, Jerry Alberto Velázquez, José Nilson Arana, Guillermo Andrés Barón, Valentín de Barrera, William Corredor, Emerson Mayo, Harrison Martínez, creo que este es del Valle también, Orlando Mercado, Edgar de Jesús Gil, Jorge Enrique Rojas, Herminzo Pérez, Johnny Rodríguez, William Jorge Dao, José Jesús Camacho, Hernán Cortés, Andrés Felipe Ríos, Lascario Antonio Hernández y Jorge Iván Vélez, quien fuera dirigente del Sindicato de Trabajadores en Cali del Valle del Cauca. Estos son los 145 precandidatos al Senado por el Pacto Histórico. 145. Entonces, ¿qué ocurrirá el 26 de octubre? Pues el pueblo colombiano, porque es una consulta abierta, irá a la consulta y votará por uno de estos candidatos. A la Cámara por el Valle del Cauca, voy a buscar aquí Valle del Cauca, están todos los departamentos, Valle del Cauca, voy a buscar aquí y daré, antes de terminar este programa, la lista del Valle del Cauca a la Cámara. Entonces, a ver, aquí están. Están Valle del Cauca. La lista de candidatos a la Cámara por el Pacto Histórico en la precandidatos, ¿no? Precandidatos para que voten a la Cámara en el Valle del Cauca. Natalia Córdoba Alegría, Sonia Janet Aus Fernández, a quien hemos tenido aquí en varias oportunidades. María Janet Ramírez León, María Bernarda Pavón, también la hemos entrevistado varias veces, líder de la Minga Cali, líder social, María Bernarda Pavón, Xiomara Angulo Prado, Alina Amparo Caicedo Velasco, también de Colombia Humana, la tuvimos recientemente en uno de los plantones que se hizo en el Parque de los Poetas. Ana Lady Erazo Ruiz, actual concejal, sale del consejo y se candidatiza a la Cámara. Blenny del Carmen Vallecilla, Janet Polanco, Elizabeth López, Isabel Olaya Cuero, Jessica Hernández, Lady Caterine Girón, Nancy Denis Castillo, esta señora viene del Partido Liberal, Paola Andrea Quiñones de Aro, Laura Isabel Vera, que también hemos entrevistado varias veces, Karen Viviana Vivas Bedoya, también la entrevistamos recientemente, Caterín Mejía, María Judith Sierra,
Sierra, Marta Cecilia Caicedo Ordóñez, Oscar Cortés Vega, River Franklin Legro Segura, Rubén Darío Figueroa Ortiz, Terry Hurtado, defensor de los derechos de los animales, Jessy Sandoval, actual diputado, Alfredo Mondragón Garzón, quien es actualmente representante a la Cámara, Carlos Alberto Aragón Mena, Cristóbal Caicedo Angulo, quien es actualmente representante, Darwin Arango, Fabián Orlando Muñoz, Gersaín Ríos, John Williams Benavides Tavares, José Mauricio Valencia, Julio César Biojó, Rodolfo Hernández Garay, Rodrigo Pérez, Juan Camilo Lara, Gildardo Silva, actual representante, Adolfo Lenis Bonilla, Alejandro Ramírez Montoya, Carlos Eduardo Arizabaleta Corral, Gustavo Javier Beltrán Quintero, Jairo Alberto Gómez Burbano, Jairo Gómez Agredo, Oscar Leonardo Lazo Trujillo, Oscar William Villani Romero, Julián Rodas, Harold Biafara González, Jonathan de la Cruz Herrera, Andrés Felipe Belalcázar Tenorio, Alejandro Rivas Asprilla, Andrés Felipe Escobar Rojano, Gildardo Ruiz, Jairo Garcés Valencia, Jorge Augusto Palacio Garzón, Alexander Osorio Franco, Carlos Alberto Muriel Rojas, Daniel Martínez, Fernando Alberto Giraldo, Néstor Martínez Castro y William Ortiz Ramírez. Ahí están pues los candidatos por el Valle del Cauca a la Cámara de Representantes, precandidatos por el Valle del Cauca a la Cámara de Representantes son 62. De modo que ahí está lo ofrecido. Así quedaron conformadas las listas al Senado Nacional, 145 precandidatos, y a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca. Bueno, hemos llegado al final de nuestra emisión, un poquito extendida. Llevamos 2 horas 22 minutos de transmisión. Como siempre hago, pues voy a, pasar revista a lo que nos dicen nuestros seguidores. Por acá Miriam Fuentes: todos quieren gobernar y ser los dueños del poder, pero no todos lo merecen. Por eso hay que hacer una buena evaluación. Entre otras cosas, el Congreso no es poder, no es gobierno, ¿no? Ojo con eso, que el Congreso, Cámara y Senado son órganos legislativos. Su función es hacer leyes para que las aplique el otro poder, que es el Ejecutivo. Bien, a ver qué más hay por aquí. Dice Frida Roja: en esa lista hay algunos que merecen repetir, pero hay otros que deben irse y darle lugar a las bases. Si ustedes tienen que ser quienes definan. Profe, ¿usted sabe por qué el presidente aceptó que Daniel Quintero se presentara por el pacto? Yo no lo entiendo. Bueno, Daniel Quintero ha estado siempre con el presidente Petro, ¿no? Recuerden ustedes el gesto de cambio en primera. ¿Se acuerdan que aparecía Quintero metiendo un cambio en su carro? Y por eso lo investigaron la Procuraduría y lo sancionaron. Entonces es una persona, ustedes saben que el presidente maneja el criterio de la amplitud, y a Quintero él lo ha valorado en ese sentido. Bueno, y nuestra querida amiga Julie Marcela Hoyos les pide a todos ustedes que nos dejen sus likes y sus comentarios. Y Marcela dice también: Daniel Quintero es un oportunista. Tenía para ustedes algunas grabaciones de los candidatos del pacto histórico, pero las dejamos para otra oportunidad. Bien, yo creo que ya podemos irnos retirando y dejarlos a ustedes para que vayan a almorzar.
Por acá nos dice Miriam Fuentes que Daniel Quintero no le agrada, tampoco a Frida Roja. Pero bueno, por lo menos hubo unidad. Bueno, y lo otro que les quería comentar, bueno, ya me adelanté y no tengo aquí fácil la foto. Se lanzó un nuevo movimiento que es una coalición de coaliciones. O sea, ustedes saben que existe Unitarios, de pronto mañana hablaremos de ello. Existe Unitarios en el que está el PTC, está Comunes y están otras fuerzas de otros grupos, y ahora conformaron lo que se denomina el Frente Amplio. Es que sería bueno mostrarles eso antes de terminar, pero no, me retiro mucho y quiero mostrar de nuevo pero bueno, vamos a hacer el intento. Unitarios creó un Frente Amplio con Roy Barreras y con el expresidente Ernesto Samper, etcétera. Entonces crearon lo que se denomina el Frente Amplio y lo lanzaron pues precisamente en estos momentos en que se materializa la unidad del pacto histórico. Entonces, ¿qué pasa? Que este Frente Amplio está integrado por unitarios, en el que a su vez están, pues, como les digo, el PTC, en el que está el presidente de la CUD y otra gente que era del MOIR, y está también el grupo de la senadora Clara López, y está el grupo y otros grupos más pequeños, y entonces todos ellos han conformado Unitarios. Pero además de eso, Unitarios se une ahora con el grupo Poder Ciudadano, creo que es que llama, de Ernesto Samper y otros grupos políticos. Y esos grupos políticos se unieron, esa unión de coaliciones se acaba de unir también, y anuncian que van a presentar listas, pero no en listas cerradas, sino listas abiertas, y entonces se podrá votar por todos ellos, por cualquiera de ellos, por cualquiera de los integrantes de esas listas. Entonces presentaron esa lista y presentaron la colectividad. Pues ya no encuentro aquí la foto. Aquí está la foto, miren. Esta es la coalición de coaliciones que se denomina Frente Amplio. Ahí está. Esta es la nueva colectividad. Ellos dicen que defienden la continuidad del progresismo, que votarán por un solo candidato presidencial. Tienen entre los candidatos presidenciales aquí al señor Roy Barreras. Aquí lo vemos levantando la mano, sacando pecho. Ahí está, no sé si se alcance a ver el índice del mouse. Por aquí está el expresidente Samper. No distingo a los demás. Por acá se ve Fabio Arias, el presidente de la CUT, que es del PTC, que es el antiguo MOIR, no es una excisión del MOIR. Y otros dirigentes de diferentes colectividades. Ahí están. Estos son el Frente Amplio, que es una unión de un grupo, de otra coalición que se llama Unitarios, más Ernesto Samper, Poder Ciudadano y otros grupos. Allí habrá dos candidatos presidenciales, dos precandidatos que irán, pero a las elecciones en marzo, en el mes de marzo. Entonces, en marzo irán el candidato o la candidata que gane en la consulta del pacto histórico el 26 de octubre, e irán los otros, el señor Barreras, que se ve ahí, más Clara López y más los otros que se presenten en marzo. Y ahí saldrá el candidato único. Y aquí está el anuncio de la creación del Frente Amplio. Ahí está, Frente Amplio. Esa es la noticia pues política, y competirán pues aparte del pacto histórico. Muy bien, eso era lo que tenía para informarles sobre esta nueva colectividad, que de todas maneras anuncia que apoyará al presidente, al candidato presidencial que salga de la consulta que hagan en el mes de marzo. En marzo habrá otra consulta. En todo caso, pues hay buenos vientos.
se procurará que entre el Frente Amplio y el Pacto Histórico alcancen mayoría para el Senado de la República en 2026. Es el gran objetivo, que haya mayoría en la Cámara y haya mayoría en el Senado con estas dos grandes entidades políticas, el Pacto Histórico y el Frente Amplio.